El problema para mí actual es que proyectamos sobre la inteligencia artificial, sobre las empresas, sobre entes ambiguos o no tangibles, muchas de nuestras frustraciones, anhelos internos, ¿no? Entonces, enamorarte de una máquina, te enamorarás de una idea, que ya te enamoras ahora con los libros, ¿no? O sea, nosotros si leímos alguna novela, ¿no? O acabas imaginándote ese personaje, ¿no? Y acabas teniendo como un amor platónico. Pues esto es lo que, en verdad, pero el amor es tuyo, ¿no? Y ojalá, pues sea, obviamente con tu mujer, ¿no? Que ya me lo imagino. O sea, que dile que no se preocupe. Exacto, eso lo digo. Que seguro que una máquina no va a ser. Exacto. Jordi Pensa aquí hoy con Montse Guardia. ¿Qué tal, Montse? Hola, Jordi. Muy bien. Muy bien, sí. Muy Muchas gracias por venir. Que sé que además estabas un poco así hoy y me has dicho, Jordi, que yo no tengo la voz, pero seguro que sí. Aquí todo queda bien grabado y digo, mientras tengas las ganas de hablar, tienes ganas de hablar, ¿no? Sin duda, sin duda. Es un drama para mí no tener voz. Ya. Pero bueno, hacemos lo que podemos siempre. Yo, como hablo mucho, también. Pero por suerte, de hecho, no me quiero desviar, pero me quedaba muy afónico de pequeño y fui a un foniatra y me explicó a respirar por el diafragma. No sé si esto lo has practicado alguna vez, pero desde entonces casi me quedaba afónico ya. Sí, yo lo practico, ¿no? Cuando hablo así en público, pues sí que lo proyecto, ¿no? Proyectas la voz. Pero sí que es verdad que es lo que decíamos, ¿no? Cuando hablas ya bastante y tienes la voz delicada, hay que cuidar siempre. Total. Bueno, no vamos a hablar hoy de voz, sino de tecnología, que es, yo diría, tu pasión, pero me gusta porque tú y yo nos conocimos, yo creo, en Imagine, a través de Imagine, ¿no? La época en que yo fui a Imagine. Pero cuando te pregunté un poco bueno, podemos hablar de esto y tal, y me contaste, tu pasión es la tecnología, pero enseguida dijiste la tecnología, pero con un método y una ética, y luego las personas, ¿no? Y que para mí, que soy un humanista, diríamos, ¿no? Yo estudio publicidad, ¿no? Entonces, me parece el equilibrio que tenemos que buscar de la tecnología, ¿no? O sea que... Totalmente, lo has dicho muy bien. A mí me gusta esa palabra equilibrio, ¿no? Porque en el momento, en un contexto, ¿no? Que vivimos con tanta rapidez, aceleración y hacemos tanto todos, ¿no? Ese equilibrio a veces ¿no? nos despista y nos cuesta, ¿no? Nos cuesta. Y la verdad es que está bien estar, ¿no? El desequilibrio no está mal, ¿no? Porque te hace explorar, ¿no? Y a veces te hace salir de lo normal y te desequilibrias, y, ¿no? Siempre pienso en el funambulista, ¿no? Ajá. Que ese funambulista que es también interesante el mantener el equilibrio, y a veces ese desequilibrio te hace pegar atención y poner atención. Y ahora que estamos en un mundo donde... Caerte, ¿no? Quizá te caes y te vuelves caerte y te levantas y te pones, ¿no? Y ahora estamos en un mundo muy, muy bonito para mí, que es esta inteligencia artificial que tanto hablamos, que es generativa, ¿no? Siempre esa etiqueta es tan amplia, pero lo que es la generativa, que es un equilibrio también que se está haciendo y que se está intentando, ¿no? Que este software en buenas máquinas, en robustas máquinas de hardware, tenga esa capacidad también del desequilibrio y del ajuste, ¿no? Y esto no lo vemos y no lo explicamos, ¿no? De hecho, el equilibrio aquí, con lo que tú estás muy vinculada, es con la ética de la inteligencia artificial, ¿no? De hecho, estás en una organización, si no me equivoco, ¿verdad? De la ética para la inteligencia artificial. Sí, ¿Es la manera de encontrar el equilibrio, la ética, podríamos decir, o qué? Sí, creo que sí, esto lo vamos, de momento pues te comento que sí, estoy en el Observatorio de Ética de la Inteligencia Artificial de Cataluña, en el Consejo Asesor, que pues estoy muy feliz, estoy con gente muy, muy potente en este campo y poner un poco, y muy diversa, sociólogos, pues tecnólogos, ¿no? Yo creo que esa visión multidisciplinar que siempre es buena y es sana. Y sobre la ética, ¿no? La ética al final... la vivimos, ¿no? Pero como personas, ¿no? Siempre hablamos, no, la ética de la inteligencia artificial. A ver, vamos a tirar atrás. La ética es el ethos, es el carácter, y es el carácter humano, y esa norma moral o esa mochila que tenemos de relación con los demás. Y la ética, cuando decimos de la inteligencia artificial, es más la que trasladamos a ese software. No es de las máquinas, de las personas, ¿no? Exacto. Y estamos trasladando una ética y ahí es donde pues tenemos que trabajar juntos, ¿no? Porque no lo hace una persona, lo hace un grupo inmenso de personas que programan. Exacto, muy interesante y yo creo muy crítico esto, acordarnos que la ética es para las personas. Otra cosa es que tenemos que
imbuya, digamos, en las máquinas, se integre en las máquinas, pero que al final es para las personas, ¿no? Exacto, eso es muy importante, ¿no? La ética es una educación sobre una ciencia, ¿no? Y sobre unas normas sociales y la llevamos culturalmente. Entonces esto también es interesante conocerlo. Bueno, vamos a ética, no es global la etiqueta. Va ligada muy profundamente a la cultura en la cual has nacido y en la cual has creado. Claro. Y esto también es importante. Total. Sin ser... bueno, yo creo un tecno-optimista, como tú, yo creo, ¿no? Un tecno-optimista, pero si tocas este tema de la ética para la inteligencia artificial, por ejemplo, en concreto, es porque hay una preocupación de que algo puede ir mal, ¿no? Digamos, hay un cierto... no quiero decir miedo, pero está el miedo, ¿no? Un poco de ¿qué crees tú que puede ir mal viendo cómo van las cosas? Claro, me gusta que hables de miedo porque es tan humano y tan cercano, ¿no? Pero por eso hablo muchas veces yo de método, ¿no? Yo creo que la tecnología sin método, la persona es la base, pero luego ha de haber un método. ¿Y qué es el método? El método es la norma o el proceso, cómo trabajamos juntos y ese miedo es el que deberíamos poder vehicular hacia hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces, ¿cómo mejoramos? El miedo es humano y lo vamos a tener siempre, pero ¿cómo mejoramos esa pérdida de miedo? ¿Cómo nos enfrentamos a algo que nos hace crecer? Y para mí la tecnología hoy en día es algo que nos puede hacer crecer, pero no a uno solo, sino a muchos. Con lo cual, por eso soy tecnooptimista, porque creo que tenemos una herramienta potencialmente espectacular y que tenemos que romper esa barrera del miedo social, poner las normas y las prácticas y los métodos adecuados para minimizar el riesgo, pero adelante, ¿no? Es una velocidad bienvenida en los retos globales que tenemos. Total. El miedo, el problema para mí del miedo siempre ha sido que nos paraliza, ¿no? Y justamente lo que dices, y es súper importante, es como aceptarlo, pero aceptar que es una cosa humana, pero aceptar que nos paraliza, ¿no? Que al final no tenemos que controlarlo y no que nos controle, ¿no? Exacto. Yo creo que mira, otra palabra maravillosa que has sacado, Jordi, control, ¿no? Vale. El control, ¿no? Tenemos que controlar nuestros miedos, nuestras sensaciones, pero en verdad lo que tenemos que hacer es ser conscientes, ¿no? Yo creo que la palabra control a veces va muy ligada a esa conciencia, ¿no? Y a mí me gusta hablar de ciencia y conciencia, ¿no? Y profundizar ahí, decir, muchas veces tenemos miedo porque esa ciencia del conocimiento, el saber no está ahí y no somos conscientes de que algo nos falta. Por eso es tan relevante las personas, por eso tenemos que estar juntos, no estamos solos en este mundo. Estamos con más gente, más animales, el mundo entero, ¿no? Es algo que nos debe ayudar, ¿no? Siempre decimos, bueno, yo prefiero sanarme, ¿no? O profundizar en algo paseando por el campo y viendo naturaleza. Bueno, es que esos seres vivos te están también tranquilizando. Entonces, ese control de las emociones o del miedo, en verdad es algo al revés, ¿no? Profundiza en no controlar el miedo, sino al revés, entender ese miedo de dónde viene y trabajar en controlar en general con otras personas el daño, ¿no? El impacto que pueda tener negativo o nocivo. Y bueno, hay una película, os quiero decir, porque hemos estado colaborando, ¿no? con Javi de Ami, que ya sé que Javi de Ami tú también lo conoces, crack. Y que es un crack, y con él, ¿no? Hemos hecho como, y él, ¿no? Ha nacido una idea de él, que sabes que él programa, ¿no? Sabe de código, sabe de música y entiende este lenguaje de las matemáticas. Y como siempre trabaja en lo último en tecnología, entonces ha trabajado en la inteligencia artificial generativa, en NERF, ¿no? que es un aspecto de esta inteligencia generativa, pero en otros, y ha hecho un cóctel molotov, que digo yo, en una película. Y hay un corte que es un cortometraje, 15 minutos, que es Amelie 77, y habla precisamente de ese miedo, de ese control. Ya sabéis, la fábula de Amélie, del flautista, va sobre quién controla a quién, ¿no? Y esta película os la recomiendo. Va muy interesante. Y vi que hizo la presentación y no pude ir, pero está colgada online.
Tenemos, ¿no? Está en online el tráiler Sí. y las presentaciones, Vale. pero la película en sí Sí. se está viendo en festivales, ¿no? Ah, vale, Está siendo En Sitges vi finalista. esta semana que estaba... Esta semana se presenta un poco en Sitges. Ahora viene un festival en Milán que Vale. se presentará la película. Estuvo en el Festival de Film de Piña de Mar. Vale, sí. Sí, también. de cortos, ¿no? Sí. Y nada, muy recomendable ir a estos festivales. Para mí, estos cortos Total. son espectaculares y es otra narrativa y otra forma de hacer cine. Total. Y Javier en particular es una persona que, de hecho, ya le he dicho que tiene que venir al podcast. El problema en este momento es que está con la película, con el corto a tope y moviéndose mucho, pero justamente es una buena mezcla de creatividad humana y tecnología, ingeniería. Y yo creo que es una inteligencia artificial, Javier no nos lo quiere decir él. Ya, algunas veces lo sospecho. Sí, Un algunas veces GPT-10, es un GPT-10. ¿Será Javier humano? Exacto. Sí, es verdad. Súper interesante, sí. Bueno, hemos saltado, en realidad yo tenía como esta mapa mental de hablar de la tecnología, del método y la ética y de las personas, y me encanta porque está clarísimo que a la que nos ponemos a hablar está todo conectado, está todo relacionado y es muy difícil. Bueno, no es muy difícil, yo creo que la gracia de tu perspectiva y cómo lo ves es que enseguida lo conectas, que hay mucha gente que habla solo de tecnología y hay otra gente que habla mucho de personas. Y el reto de decir, no podemos construir tecnología sin tener en cuenta a las personas o construir tecnología por tecnología, ¿no? Que Exacto. yo creo que los que nos gusta mucho la tecnología hemos sido víctimas en algún momento u otro de enamorarnos de una tecnología solo porque es guay, aunque no solucione un problema, ¿no? Sí, yo creo que hay una parte que mucha gente no conoce del mundo del software o de la tecnología. Y algunas veces yo lo reivindico, o sea, programar es un arte y muchas veces hacer un buen código pues es un divertimento, o sea, es porque te lo estás pasando bien, es como, ¿no? Es como a veces pues algún artista, ¿no? que hace una obra pictórica porque se lo pasa bien, luego ya la verá otra gente o ya la valorará otra gente, pero es un trabajo de cada persona con él mismo, ¿no? y crear arte. Software es también esto, ¿no? Es programar. Nosotros los ingenieros lo vemos más para programar por un propósito, ¿no? y trabajar en ese propósito y que sirva. Pero también hay esta parte del programador, como bien dices, que crea software y que se lo pasa bien y que para mí hace como un poco de arte, ¿no? Y de ahí pues para mí la gran magia que tengamos y que hablemos de arte digital, ¿no? Hace unos años no podíamos hablar de arte digital porque era como algo muy nicho. Y ahora ya pues hemos cambiado la forma de ver el software y el código. Y el arte digital se empieza a valorar, ¿no? Como otro tipo de arte y ahí, pues nada, reivindicarlo. Totalmente. Yo comparto mucho esta idea de la mezcla al final del arte y la tecnología y de hecho creo que grandes innovadores en la historia han sido justamente gente que ha sabido mezclar, ¿no? Que han tenido este perfil. Está el libro del Walter Isaacson Innovators y que muestra como muchos ejemplos, ¿no? Que mucha gente que ha hecho cosas interesantes, los padres era la madre científica y el padre músico o viceversa, ¿no? Pero cuesta mucho. Yo, por ejemplo, personalmente he intentado programar varias veces en la vida y no he llegado muy lejos, ¿sabes? O sea, tengo, obviamente, por mi trabajo, conocimientos técnicos de desarrollo, etcétera, pero siempre me ha costado, no sé si es por un déficit de atención o lo que sea, ¿no? Entonces, este esfuerzo está claro que nos cuesta, yo creo, a los humanos, nos cuesta saltar de un lado al otro del cerebro y hay gente al final que tiene una tendencia más natural a un cerebro y yo creo que soy más claramente creativo y pensador creativo, diríamos, pero estoy también muy convencido de que cuando hago un ejercicio muy racional, mi cerebro como que se enriquece, ¿no? Exacto, yo creo que hay algo que también, ¿no? Este año, el 23, es fantástico, ¿no? Porque el hecho de hablar de inteligencia artificial generativa nos obliga o nos ha obligado a explicar la neurociencia, ¿no? Y a explicar la neurotecnología y dónde estamos en este campo y a conocer cada vez más nuestro cerebro, ¿no? ¿Y qué sabemos del cerebro? Pues que en verdad todos nosotros nacemos creativos y analíticos a la vez, o sea, es una capacidad que tenemos de poder explotar, ¿no? Esa creatividad o esa análisis y matemática y estructura, ¿no? Esa estructura.
¿qué es lo...? Y hablamos del equilibrio, ¿no? ¿Qué nos pasa? Pues que algunos tendremos más tendencia, ¿no? Como tú en tu caso, que eres un creativo espectacular, pues tienes tendencia a que se te vaya la parte, ¿no? Esa parte tan fantástica de la creatividad que se necesita, pero igual la analítica a veces baja, ¿no? Y al revés, ¿no? Y yo, por ejemplo, pues que por mi formación, ¿no? Me he formado mucho, me han encantado las matemáticas de niña y siempre me he formado mucho en ser muy analítica. Yeah. Y esa creatividad que está ahí durante un tiempo en mi vida estaba como más escondida y de repente pues te das cuenta que también ha de existir, porque para ser ingeniero o ingeniera el ingenio ha de estar ahí, ¿no? Y entonces yo siempre digo que hay como dos tipos de vivir la ingeniería, ¿no? Tú ves la ingeniería para resolver problemas ya estándares y poner esa analítica, o vives la ingeniería para que aparezca esa idea brillante, ¿no? Esa serendipia, eso que nunca conocemos y está ahí, y la visualicemos de repente. Entonces, el equilibrio que hablamos antes es poder estar trabajando, ¿no? Un poco en esos dos ámbitos, ¿no? En el creativo y en el analítico y dándole, sabiendo, ¿no? Cuándo utilizar cada una de las partes. Fíjate cuando trabajo tenemos delante. Yeah. Sí, cuesta. Y de hecho esto toca con un tema que me estoy dando cuenta que sale continuamente en el podcast, que es el tema de la educación, ¿no? Cómo hacemos que haya este equilibrio, ¿no? Porque al final también la educación se ha visto como un proceso muy organizado, definido, de hard conocimiento objetivo tal, y en realidad lo que nos estamos dando cuenta es que necesitamos otra cosa, ¿no? Que necesitamos una evolución de esa educación a también una parte mucho más creativa, una parte mucho más intuitiva, desorganizada, incluso si quieres, ¿no? Claro, yo creo que es, efectivamente, ¿no? El educar, ¿no? Es que es una palabra tan fantástica y tan grande, ¿no? Pero es muy difícil porque al final siempre hablo de las mochilas, ¿no? Nosotros nacemos ya con una mochila de ADN, ¿no? Bueno, lo ponemos científico y le decimos ADN, pero nacimos pues ya con algo, ¿no? Y ese algo, ¿no? Que siempre te dicen, ¿no? De los 0 a los 3 años puedes ver, ¿no? Que el niño o la niña tiene una cierta... No sé, pues son distintos, son todos distintos, ¿no? Si los ves a los bebés y a los niños de tercera, son distintos. Bueno, pero luego ya socialmente vamos adoptando, ¿no? Adaptando y adoptando como niños, vamos adoptando algunas cosas que vehiculamos de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestro entorno, pero también nos adaptamos. ¿Qué significa? Pues que internamente eso nos hace ruido, pero como socialmente lo tenemos que adoptar o adaptar, pues nos lo incorporamos. Entonces, la educación para mí es tan compleja y tan difícil, pero sobre todo porque ha de ser algo social, ¿no? Y eso es el gran reto, ¿no? ¿Cómo hacemos que sacar ese espíritu de ese niño o niña de base, pero a la vez, ¿no? Poderle formar en actitudes y en conocimiento. Sí, me gusta esta analogía. De hecho, vi que la tienes en algún otro lado de la mochila. Porque yo creo que mucha gente se imagina los jóvenes o cuando nacemos sin mochila, ¿no? Con la mochila vacía, ¿no? Como decía, no sé si era qué filósofo, ¿no? La tabla rasa, ¿no? Y tú en cambio hablas de que no, que viene llena la mochila, que viene ya con algo, ¿no? Viene llena, sí, verdad. Es la magia de la vida, o sea, la magia de la vida es esta. ¿Cómo nos cuesta, por eso mantenerla llena o saber usar lo que llevamos en la mochila y no perderlo o aceptar que lo tenemos ya muchas cosas, ¿no? Exacto, yo por suerte, ¿no? Y yo creo que para mí es algo que agradezco la vida que me haya pasado, que haya podido viajar, ¿no? Por muchos países y encontrarme sobre todo con personas muy distintas y que han nacido en culturas muy distintas a la mía, pero que en el fondo, ¿no? Y que hemos ahora mismo, ¿no? Pues tenemos años de amistad, ¿no? Y en el fondo descubrir esto, ¿no? Que como humanos nuestra mochila cultural existe, pero hay algo ahí como personas que hace que conectes o no conectes con alguien y que tengas una serie de valores intrínsecos, ¿no? Que existen, ¿no? Y entonces, pues cuando hablamos del amor o del odio o de algo que te hace estar confortable o inconfortable, no importa de dónde hayas nacido, y esto es como, no importa de dónde vengan tus padres, es algo intrínseco en esta persona o en el ser humano, y eso es, para mí es algo de un misterio, ¿no? Total. Y una de las cosas que me emociona o me anima o me excitement, ¿no? Como dicen en inglés, y creo que tengo que encontrar la palabra en castellano, pero
de la revolución actual entre el tema de la inteligencia artificial es que es por primera vez la cosa que se parece más a los humanos, ¿no? Incluso en algún momento se parecerá tanto que no sabremos distinguirlo, ¿no? Y me pregunto, ¿tú qué crees que es, o qué visión tienes del hecho de que la tecnología empiece a parecerse tanto en humano que se integrará en nuestras vidas como un humano más y tendrá impacto que hablabas, ¿no? De las relaciones. Claro. No sé, mi mujer lo decía un día en el podcast, que se piensa que un día me enamoraré de una inteligencia artificial. O sea, no le preocupa que me enamore de la vecina, ¿no? Le preocupa que me enamore de una inteligencia artificial, ¿sabes? Yo, sí, no, es que es importante, me encanta y sí, es que esto es un tema fantástico. Sí, ¿no? Sí, porque claro, los que nos dedicamos a pensar o a trabajar en tecnología para ayudarnos, ¿no? Eso que decías, ¿no? Que estamos haciendo que la tecnología sea más humana. Es que en verdad estamos rompiendo barreras, ¿no? O sea, una cosa para empezar, ¿no? Nosotros somos... ¿Qué nos hace humanos? Va más allá, pero ¿qué somos como? ¿No? Siempre hablo, mens and corpore, ¿no? O sea, nosotros tenemos una mente, pero tenemos un cuerpo. Y este cuerpo es el que nos da, ¿no? Y hablando en lenguaje de datos, ¿no? Nos da sensores, el oído, la voz, ¿no? La forma como comunicamos, pues muchos sensores, la vista, el tacto. Lo que estamos haciendo con las máquinas es romper esa barrera de la vista, de la pantalla, y utilizar, ¿no? Toda esta capacidad que tenemos los humanos en captar, ¿no? Y en transmitir de forma totalmente inocua, ¿no? El seamless americano, ¿no? Oye, no, pero es que podamos todos oír y sentir y no importa dónde estemos, ¿no? Y esto es telecomunicar, comunicar de lejos, comunicar en remoto. Para mí la palabra es comunicar. Entonces, ¿nos hace humanos saber comunicar y comunicar mejor? Bueno, la comunicación nos hace sentir, nos hace relacionarnos con los demás. Entonces, si nosotros tenemos unas máquinas, un software que hace que esto lo hagamos a un nivel que no importe ni la distancia ni el tiempo, eso es lo que tenemos que plantearnos, ¿no? No si la máquina va a ser como nosotros, sino al revés. ¿Cómo hacemos que cualquier cosa que desarrollamos los humanos nos aumente o nos ayude a comunicar mejor y a vivir mejor y a resolver muchas cosas que ni sabemos, ¿sabes? Y a ser más humanos, ¿no? Y a ser mucho más humanos, a reconocernos, ¿no? Yeah. Que ese es el gran reto, ¿no? El problema para mí actual es que proyectamos sobre la inteligencia artificial, sobre las empresas, sobre entes ambiguos o no tangibles, muchas de nuestras frustraciones, anhelos internos, ¿no? Entonces, enamorarte de una máquina, te enamorarás de una idea, que ya te enamoras ahora con los libros, ¿no? O sea, nosotros si leímos alguna novela, ¿no? Acabas imaginándote ese personaje, ¿no? Y acabas teniendo como un amor platónico. Pues esto es lo que, en verdad, pero el amor es tuyo, ¿no? Y ojalá, pues sea, obviamente con tu mujer, ¿no? Sí. Que ya me lo imagino. ¿No? O sea, que dile que no se preocupe. Exacto, yo se lo digo. Que seguro que una máquina no va a ser, ¿no? Exacto. Pero la idea esta del amor romántico o como decimos esto, o el amor o el odio, ¿no? Es algo muy, muy nuestro, muy único. Total. Y has dicho varias cosas que me llevan a otro sitio también. Uno que comentabas que es cómo la tecnología está para esto, para hacernos mejores o para hacernos más humanos. Pero nos cuesta, es decir, yo me acuerdo siempre de cuando se presentó el iPhone y Steve Jobs salió al escenario, yo estaba como mucha gente pues casi gritando, ¿no? Pero ¿esto qué es? Esto es ciencia ficción, tal, es increíble, ¿no? Y la presentación decía, bueno, hemos hecho ya un acuerdo con hospitales de aquí, de Stanford, y esto va a cambiar la medicina, y esto va a cambiar no sé qué. Y ahora mira si la más usada es TikTok, ¿no? Entonces, este reto que tenemos y por ejemplo, me gusta mucho también todo el tema de la realidad virtual, aumentada, etcétera, y tengo muchas ganas de probar las de Apple y tal, pero también tengo claro que, no sé, lo comentamos el otro día con Cecilia Tam, ¿no? Con Cecilia Mossi, de que en pocos años la gente irá en el autobús consumiendo TikTok con las gafas hasta la cara. Entonces, esta tendencia que tenemos los humanos de mejorar la humanidad en muchos sentidos gracias a la tecnología y también de llevarlo a lo banal y súper innecesario, digamos, nos cuesta una vez más el equilibrio, volver al equilibrio. Es el equilibrio, o sea, yo creo que la mecanicidad, ¿no? O lo que podemos llegar a hacer es alucinante,
Pero también ahí hay una parte, y lo hablábamos en el Festival de Sitges, ¿no? En el en el Film Financial Market, ¿no? Hablábamos de la narrativa, o sea, de lo que nosotros, ¿no? El contar historias, ¿no? Algo que pasa a lo largo de los siglos, esas historias que nos llegan de Oriente y de Occidente y que creamos, y el contar historia, la narrativa, el inspirarnos. Esto en verdad tiene un nuevo formato, vamos a cambiar el formato, pero esa narrativa tiene que estar. Entonces, si nosotros no podemos abstraernos de la tecnología y ver que es un canal y no podemos crear nuestro mensaje o nuestra narrativa o lo que queremos realmente establecer en el mundo, pues ahí tenemos un problema. Pero no es un problema del hecho de que podamos construir tecnología, sino es un problema, volvemos a ese humano y a esa capacidad de social, de relacionante y a ese método, ¿no? Oye, vale, vamos a poner la realidad virtual, que es fantástica, pero ¿qué método usamos? ¿Cómo vamos a utilizarlo? ¿Qué protocolo hay médico para operar a distancia o no, o qué protocolo tenemos para entretenernos? Oye, somos conscientes que quien sea que se está presentando ahí es un software. Total. Y no es algo humano, sino no te puedes enamorar de un, como decíamos antes, un amor platónico, ¿por qué no? Pero vamos a verlo como un reflejo de cómo eres tú, ¿no? Si te enamoras de alguien platónicamente es porque tú estás vehiculando algo ahí. Total. Y bueno, volvemos a la filosofía. Sí. De hecho, esto también me lleva a una cosa que habíamos comentado un día, que era esta necesidad de hablar de humanismo y de ética en un contexto tecnológico. Y te quería preguntar, tú que además estás vinculada con la UPC, ¿tú sabes si se enseña ética en carreras tipo telecomunicaciones y cosas así? Es algo que estamos trabajando muchísimo desde hace pues un tiempo, ¿no? Vale. Yo me admiré porque la UPC, que es algo que estoy siempre sorprendiéndome de todo el talento que tenemos en este país y todo lo que se está haciendo, y de forma tan diversa, porque al final los grupos de investigación, pues cada uno está investigando en varios aspectos. Pero cuando tú lo unes o lo ves desde fuera con una mirada así de niña, ostras, esto es una pasada, ¿no? Esta gente tan sabia, te das cuenta que quizá no tenemos que mostrar más esta capacidad que tenemos. Y hay una cosa ahí, cuando hablas de ética en estas carreras científicas o tecnológicas, ya existe, ¿no? Miquel Barceló, que ya lo proponía, ¿no? En los años 80, 90, 2000, y ya se ha trabajado, ¿no? Si ves UPC Arts, hacen cosas maravillosas, ¿no? Karma Fanoil, desde aquí un beso enorme. Pero no lo comunicamos, o sea, no es que no exista o no se hable de esto o no se profundice. Tenemos el Centro de Desarrollo Sostenible y de Cooperación, el Centro de Desarrollo y Cooperación de la UPC, que están desde hace muchos años enviando gente a todo el mundo y trabajando proyectos científicos con impacto social y con esa ética ahí de base. Entonces, es algo que vivimos, pero sinceramente no lo comunicamos o no nos interesa a veces, ¿no? Yo me preguntaría, en nuestra sociedad, hay una reflexión que hacía con unos amigos hace poco, que me hacían a mí también, ¿no? Decían, pero ¿cómo puede ser, ¿no? Que yo pues mando aquí un beso, a Asun Galera, que también es una nanocientífica, nanotecnóloga científica, Asun Galera, y hacía esa reflexión, dice, que entre amigas, cenando con amigos y tal, y decía, oye, pero ¿cómo puede ser que tú coges a quien sea en la calle y le dices, dime 3 futbolistas, ¿no? O 3 cantantes, y te van a decir 3 cantantes o 3 futbolistas actualísimos, ¿no? De ahora mismo. No te van a decir Pelé, ¿no? En cambio, nosotros dices 3 científicos o 3 científicas o 3 tecnólogos, y bueno, Steve Jobs, va bien, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de hoy, de hoy en día, ¿no? De quién hay, ¿no? O por ejemplo, Madame Curie, fantástica, pero oye, ya hoy en día, ¿no? Ahora podemos hablar del Nobel de Medicina, ¿no? Y podemos decir nombres muy actuales. Ojalá los digamos como decimos los futbolistas, aunque no te guste el fútbol. Claro. Que, oye, yo ya te he dicho antes que el deporte, por encima de todo, que es competición y es sano y es bueno, pero hay que tener ese equilibrio, ¿no? Sí, este tema me gusta. ¿Cómo hacemos de los científicos, de los innovadores, de los emprendedores que hacen cosas positivas para el mundo, los rockstars, los héroes, los futbolistas, digamos, famosos, podríamos decir, ¿no?
Esto le doy vueltas, yo no sé tú si también imagino desde la UPC y desde tú diferentes empresas y organizaciones con las que colaboras, y yo espero que algunos vengan al podcast Claro. y darles voz. Me he apuntado a Sen Galera y hablaremos, pero gente que tiene cosas así interesantes me encanta. Y aparte yo creo que una de las cosas que me define es la curiosidad, y me encanta hablar de cosas aunque no las entienda del todo, también te digo la verdad, pero creo que es importante aceptar nuestra ignorancia en cosas y preguntar y entender, ¿no? Y esto que dices, siempre lo digo, ¿no? Cuando hubo la crisis de las hipotecas subprime, de repente todos nos levantamos, ¿no? No hace tanto, en el 2009, ¿no? Y leíamos en primera página, ¿no? Pues qué es una subprime, y términos económicos, financieros, muy nicho, ¿no? Sí. Y a todos nos importaba. ¿Por qué? Porque pues, nos había un impacto directo, ¿no? Claro. Y luego, pues lo mismo, ¿no? Con el tema, muchos temas que aparecen ¿no? En los periódicos en primera línea, y tú dices, bueno, el fútbol, porque estamos en un país donde el fútbol está ahí, pero no tienes por qué todo el mundo saber que es un penalti o que es una falta. Entonces, es curioso porque los niños y las niñas acaban sabiéndolo, ¿no? Ahora mismo, por suerte, las niñas también en el fútbol. Tenemos chicas ahora ya ampliamente que pueden hablar. Y es curioso, entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo? Pues eso, con la tecnología que nos va a cambiar la vida, con la inteligencia, ¿no? Con el software, y no solo quedarnos con el titular, ¿no? Esto es complicado, no es de charla, es de charla de cena, ¿no? Tú vas a una cena, pues vas a hablar de muchas cosas, ¿no? Sí. Yo creo que el reto es, por un lado, hacerlo interesante, porque es súper interesante, yo creo, muchos de esos temas, pero sobre todo esta capacidad, lo que decía antes, yo creo, de no sentirte mal por no saber cosas, ¿no? Porque, que no haya esta sensación de, ostras, hablas de algo muy así y dices, hostia, esto es que es muy friki, esto es muy raro, esto es muy tal, o decir algo que no lo sé, pero preguntarlo, tener curiosidad, ¿no? Por ejemplo, ahora leía y me gusta mucho todo el tema de la longevidad, ¿no? De vivir más. El libro este del David Sinclair, que habla de la genética y de la epigenética y tal. Pues claro, yo lo he leído todo y cuando acabo me queda ahí un 3% de ese conocimiento, pero me queda unas ideas claras sobre cómo tenemos o cómo funcionan algunas cosas, tal, pero creo que es importante que la gente lea cosas, aunque no las entienda, y luego se sienta cómodo discutiéndolas. Y quizá ahí es donde está la oportunidad de aceptar que no pasa nada, que no sepas todo, pero sepas lo interesante y lo impactante que es, ¿no? De la misma manera que quizá mucha gente dice, hostia, Messi y tal, y quizá no sabes nada de él o nada de su vida en completo, o no todo sobre los deportes, pero todo el mundo lleva la camiseta, ¿no? Pues porque no todos llevamos una camiseta ahora con un cohete, yo tengo aquí el Starship o algo, aunque no sepas, ¿no? A mí me pasa justamente algo parecido con el espacio. No me considero para nada un experto, pero me fascina. Y entonces me trago vídeos, tal, entonces a veces hablo con gente que sabe muchísimo más y piensas, uy, quizá no debería hablar con esta persona porque voy a quedar como un ignorante. Y yo creo que tenemos que aceptar que no pasa nada, que podemos quedar como un ignorante, pero con aceptación, ¿eh? De que no sé, que no sé nada, digamos. Claro, no, es que Jordi, lo que estás diciendo es muy importante, porque ya para empezar, ¿no? Nosotros cuando sabes algo es que no sabes nada, ¿no? Ya volvemos a los principios otra vez, ¿no? De filosóficos, pero de base, pero sobre todo has hablado de una cosa que es fascinarse, ¿no? Tener curiosidad, fascinarse. No podemos limitarnos, no vamos a saber de todo, nuestra capacidad es la que es y cada una la tiene distinta, pero lo que sobre todo tenemos que cambiar es ese miedo, ¿no? O esa desidia, ¿no? Esto nunca lo voy a entender. Bueno, es que mucha gente no va a entender muchas cosas, pero en verdad, si tú tienes un mínimo de curiosidad, un mínimo de motivación, fascinarte, ¿no? Por lo que tú dices, hay muchas cosas que no las entendemos, pero son fascinantes. Y poder averiguar un poquito y hacer y saber que tú no sabes, pero que te interesa, eso es la magia de aprender, ¿no? Y si no tienes esa puerta de vamos a aprender, nos perdemos muchas cosas en la vida. Total. Y los mantras, ¿no? Porque esa es otra cosa que a mí me preocupa mucho, ¿no? Que acabamos cogiendo unos titulares, no los profundizamos y acaban siendo como, no, yo sé de esto o yo no sé de esto y punto pelota, ¿no? Es como, y dices, no, sí, hay muchos matices, la vida está llena de matices. Total. De hecho, tocas ahí un tema que también a mí me afecta mucho, que es esta idea de que solo puedes ser un experto. Solo puedes ser un experto en una cosa. Y esto es una idea peligrosa, yo creo, y negativa para el mundo, que es
que tienes que poner en tu LinkedIn o en un sitio, yo sé de esto. Y luego hablas de otra cosa, tú no sabes de esto. Entonces, obviamente, si eso, yo no digo que sea experto en el espacio, pero puedo hablar del espacio y decir mi opinión, y decir lo que pienso, y decir lo que me emociona, y lo que tengo ganas, sabiendo que si viene alguien que tiene mucho más conocimiento, pero lo que promueve esto y lo que yo creo que es crítico es esta idea de que es positivo para el mundo saber de todo, ¿no? Y la idea está de la T, ¿no? De que luego tú digas, mira, yo es que soy nanocientífico, perfecto, pero no pasa nada por que sepas del espacio y que digas, ostras, qué interesante que vayamos a tal planeta, ¿no? Pero es muy difícil para la gente aceptarlo, ¿no? ¿Esto? Bueno, es que hay, claro, es que aquí has de tener una capacidad enorme de humildad, ¿sabes? Y eso es muy difícil a veces, ¿no? Cuando vivimos en una sociedad donde te están pidiendo, exigiendo, y de ahí las normas sociales, ¿no? Si tú te exigen y te vigilan, ¿no? En el buen sentido de atención, ¿no? Cuidado con esto otro, vigila, o has de ser el mejor, o has de ser la mejor, ¿no? Esa comprensión errónea a veces de que tú estás en una sociedad que te exige y que cuidado, porque si no llegas al nivel más máximo de algo, no eres experto, cuando en realidad hay, ¿no? La etiqueta de experto, como tú dices, a veces se regala, ¿no? Porque es una etiqueta, ¿no? No deja de ser algo que es un acuerdo social. Entonces, en ese sentido me gusta mucho que saques ese tema primero porque hay que ser humildes, hay que decir, mira, yo de esto sé hasta este punto, pero de esto sí que sé. ¿Por qué? Porque me lo he estudiado, porque llevo 30 años haciendo de esto y porque he hablado y me he comunicado con mucha gente. Pero por otro lado, eso que decías de la T, ¿no? Para mí, y hace años que hablamos de y me gusta hablar de la pi, del número pi. Entonces, yo creo que ya en el siglo XXI, ¿no? Llevamos 23 años del siglo XXI, tenemos que tener esa base de la T, ¿no? Ese frontal, ese vertical de yo soy especialista o en mi vida quiero dedicarme a saber de esto y saber algo muy bien, ¿no? Pero evidentemente saber de todo en transversal, verlo transparente. ¿Pero por qué la pi? Perdona, no quería cortarte, ahí te pero... otro punto, ¿no? La pi, dos palos. La pi en lugar de la T, digamos, es pasar a la pi. A la pi. Y entonces, esto que has dicho, la T, ¿no? Tenemos especialización y transversalidad, pero este último palo que nos falta para estar equilibrados, ¿no? Te dirás, bueno, ¿y qué es, Montse, ese equilibrio? Mira, pues yo creo que en el siglo XXI es saber de tecnología, saber de espacio digital. O sea, nosotros podemos ser especialistas lingüistas, ¿no? O somos especialistas, como tú, publicistas, o tenemos una profesión que hemos trabajado durante años. Pero ahora ya, poco a poco, se ha de construir esta otra pata a nuestro lado, que somos conscientes que tenemos una red digital, que hay unas cosas que se llaman datos, ¿no? Definir qué es un dato, todo el mundo lo va a definir de forma distinta, pero está ahí, que ese dato se convierte en información porque le da un contexto, y se convierte en conocimiento porque damos una referencia, se convierte en sabiduría. Pues esta pi, ¿no? Este lateral más o menos tecnológico, pero sobre todo de consciencia, que tenemos la capacidad de llegar a mucha gente, no solo a nuestra familia, a nuestros amigos o a la gente que está más cómoda con nosotros o nosotros estamos más cómodos con ellos, que es nuestro círculo íntimo, sino a todo el mundo, y eso es espectacular. Entonces deberíamos poder conectar con ese otro pilar y ahí entender, aprender, como tú decías, que nos salte la curiosidad, ¿no? Yo siempre hablo que la pi se va creciendo, ¿no? Tú empiezas por los dos pilares, que es tu especialización, a veces va coja, ¿no? Ese equilibrio, donde tú tienes tu pi y de aquí del mundo digital no lo conoces, y poco a poco lo vas conociendo y se va apareciendo la transversalidad. Y ahí hago una reivindicación por los millennials, pero cuando hablo de gente que ha nacido en el 20, ¿no? Esta gente del 20 que ahora tiene 23 años o ha nacido en el 23 ya o 38, claro. Bueno, sí, el nuevo siglo, o sea, nosotros ahora mismo... Todas estas personas, ¿no? que a partir de los 18 decimos que son adultas, pero algunos madura antes o más tarde, ¿no? Dependiendo de las circunstancias de tu vida, son los que han nacido con esa capacidad de tener datos, de tener información, y con ello la reflexión social de cómo podemos las otras generaciones
trabajar conjuntamente, vivir conjuntamente para que esa información, esos datos sean para todos y sean para bien. De ahí la necesidad de esa ética. Total. Pero yo pienso, y a mí maravilla, poder estar en comunicación con gente joven en este sentido, gente jóvenes, ya sabes que lo somos todos, pero porque es una mirada al mundo, ¿no? La capacidad de ser joven, pero esa gente, ¿no? Esas personas que ya han nacido digitales, ¿no? Y esto es muy, muy apasionante también. Total. Has dicho una cosa además que es obvia, pero me ha hecho pensar que has dicho, bueno, ya llevamos 23 años del siglo XXI y a veces lo olvidamos, ¿no? Es como, hemos pasado los últimos 20 años hablando del siglo XXI como el futuro, Claro. y de pronto, espérate un momento, que llevamos casi un cuarto ya de siglo XXI, o sea, como el porcentaje es ya 25%, ¿no? Claro. Y es que ya estamos dentro de esta Ya idea. estamos dentro del siglo XXI, ya ha habido mucha... Es que fíjate, hemos hecho muchos cambios. O sea, cuando entramos en el siglo XXI teníamos la burbuja, ¿no? Los que venimos del mundo digital, teníamos la burbuja de la web y estamos entendiendo los primeros 10 años qué era la web y qué era, ¿no? Y hacíamos los banners, ¿no? Y habían banners y tal, y se empezaba a ver una web como un buscador, ¿no? O buscábamos información o presentábamos algo. Pero no hacíamos nada más, no era un impacto económico. Claro, en el 2000 hay la burbuja que explota porque no podemos vivir de esto. No hay una economía, no hay un modelo económico. Bueno, nos hemos pasado un poco, ¿no? Como hablábamos al principio, como lo habíamos dicho, era nos pasamos, ¿no? El equilibrio. El equilibrio, el funambulista, exacto. ¿no? El funambulista que, ¿no? Exacto, vamos a rectificar, ¿no? Exacto. Entonces, pues nos caímos un poquito, ¿no? En el 2010, ¿no? 2009, 2010, ahí, cuidado, que esto no es lo que parece, que el mundo... Bueno, yo creo que nos caímos directo. Sí, tumba, ¿no? Y ahí vuélvete a subir, Total. ¿no? Vuélvete a subir al hilo y vuelve a hacer de funambulista en el 2000, ¿no? 2010, 2020 y ahí ¡bomba! Nos cae una pandemia, ¿no? Sí. Entonces, claro, es un siglo muy interesante, pero si nos vamos al siglo XX pasó lo mismo, ¿no? Los primeros 25 años y yo creo que todo el siglo es interesante en el 2020. Esperemos que el 21 no vayamos a este ritmo con todo lo que está pasando. Vamos a ser hábiles, vamos a ser sabios, ¿no? Sí. Por eso es tan importante que el mundo digital se entienda como esto, como un mundo por explorar, como un mundo que nos ha de ser más sabios y nos ha de ser mejores, o sea, que nos permita, sobre todo ahora, ¿no? Que estamos viviendo unas semanas terribles, ¿no? Y un mundo terrible, vamos a poner esa ciencia y ese conocimiento y vamos a actuar juntos, ¿no? Los millones de personas que somos. Y eso es utilizar bien la red. Sí. Sí, el tema de esto es que volvemos al... Back to basics, como dicen los americanos. Vamos a los básicos. Yo creo que ahí ya... Es verdad que hay unos retos tecnológicos brutales que no había el siglo pasado, ¿no? Como literalmente que estamos viendo la violencia humana en directo. Pero sigue siendo un problema humano, sobre todo. ¿No? Y esto es lo que... Totalmente. Y hay otro tema ahí que has tocado antes, sí que tiene que ver, yo creo, con esto, que yo siempre he dicho, y quizá por mi background, digamos, que es el 90% de los problemas son problemas de comunicación. Exacto. Son problemas de... Exacto. Tú me has dicho, yo te he dicho, como he dicho, de que, bueno, yo digo desde esta óptica, desde lo que he vivido, digo esto, pero tú escuchas esto y lo tal. Y esto lo podemos llevar a la escala mínima de dos personas que hablan en la familia o en el trabajo, a la escala gigante de dos presidentes de país que han dicho, pero tú has dicho, yo que he dicho, el otro ha dicho, yo ahora voy a coger y voy a decir esto, lo que hablabas entre la narrativa. Y mientras sigamos pensando que es otra cosa, creo que nos olvidamos de la conversación que es. Correcto. Pero tú qué quieres decir, ¿sabes? ¿Y tú qué quieres decir? ¿Y tú que a veces, desgraciadamente, que necesitas escuchar para que nos entendamos? Porque al final es que, no quiero ponerme extremadamente profundo, pero al final, el otro día lo hablábamos, ahora no me acuerdo con quién era, pero de cuando pones lo peor que puede pasar, que es que nos morimos, ¿no? Algún día, por causas naturales o por desgraciadamente por situaciones graves, todo lo demás es mucho menos importante, ¿no? Hablamos de lo que es la inteligencia artificial, tal, pero
pero si se nos van las manos, pero me pongo muy profundo por lo que está pasando en el mundo ahora mismo y me preocupa, ¿no? Que olvidemos que la perspectiva de lo que es lo importante, sí, ¿no? y yo creo que muchas veces, ¿no? Es necesario ponerse profundo para poder tomar conciencia, lo que hablábamos antes, usar la ciencia, usar la capacidad que tenemos de crear, porque esas son las humanidades también, ¿no? Y juntarnos para hacer algo potente. Y esa es la magia, ¿no? De cómo no, en un mundo tan complejo no nos hacemos pequeños, sino al revés, nos cogemos de energía y nos juntamos y luchamos, ¿no? Por no caer en el jaque mate, que digo yo, ¿no? Entonces, la partida está servida, ¿no? Pero todos somos parte de esa partida. Entonces, llamar, ¿no? Al pensamiento crítico, a la comunicación honesta, a la comunicación sincera, ¿no? Y sobre todo con cariño, o sea, esa empatía que es muy difícil. O sea, siempre hablamos mucho de empatía en muchos sitios, pero la empatía es difícil porque antes tenemos que ser conscientes de nuestra mochila interior para poder ver las mochilas de los otros. Y hay gente que tiene esa capacidad natural, ¿no? Pero en general podemos también, todos los que, ¿no? Yo creo que se puede aprender. Y eso nos hace reflexionar. Y alguien me dice, sí, claro, pero es que todo va muy... ¿no? Yo este discurso lo tenemos con amigos y alguien me dice, pero es que va todo muy rápido, ¿no? Es que vosotros que estáis ya pues haciendo humanos digitales, ¿no? Y tú dices, no, pero es que vamos a poner el foco no en el humano digital, sino en el que estamos haciendo. Claro que estamos haciendo, gracias a que vayamos tan rápido, pero es que ahora todos nosotros tenemos que ser conscientes de que esto que va tan rápido es para ayudarnos. Entonces no podemos dejarlo, no podemos ignorarlo, ¿no? Tenemos que hacer crecer lo de la pi, ¿no? Tenemos que hacer crecer nuestra barrita de pi en nosotros mismos y no tenemos que ser expertos en tecnología, ni ser constructores, ni ingenieros, ni programar, aunque aquí hago una llamada a todo el mundo a que se interese por estas carreras, ¿no? Y por esta profesionalidad de la ingeniería digital y de los datos y de todo esto que estamos haciendo maravillosamente. De la ciencia y la tecnología en general. La tecnología, vamos allí, ¿no? Vamos a creérnoslo y vamos a intentar poner nuestro grano de arena. Pero por otro lado, humanista, ¿no? A nivel que todos los otros profesionales, ¿no? Del periodismo, de la comunicación, de la pedagogía, todo el mundo pueda llegar a entender que esto no va de quién sabe más, esto va de cómo lo hacemos todos juntos con lo poco que sabemos para realmente anteponer esto a todo el resto de riesgos que tenemos encima, ¿no? Total. Bueno, ahí esto me recuerda a otro tema con el que estás muy vinculada y que es un poco más, bueno, no, es optimista en la dirección que ibas ya, no donde más iba yo, que es la emprendeduría, que es una cosa que has vivido y que vives de cerca y que me consta que a veces ayudas también a emprendedores y tal. ¿Cómo ves el panorama a nivel de emprendedores? Por eso, ¿te da más optimismo, ¿no? El mundo al menos, ¿o qué? Sí, a ver, yo creo que sí, es un reconocimiento amplio a todo el mundo que intenta emprender, ¿no? O sea, yo creo que además nosotros, yo siempre lo he dicho, venimos de familias de emprendedores. Si nosotros pensamos en nuestro país, ¿no? En nuestro kilómetro cero, cualquier pequeño comerciante, ¿no? Cualquier empresario ha hecho una empresa, ¿no? Y la han hecho los abuelos, ¿no? O los bisabuelos o los tatarabuelos, ¿no? En algún momento alguien vino y dijo, mira, esto, ¿no? Esta fantástica región puedo hacer y puedo crear viñedos, ¿no? Por ejemplo. Y nos olvidamos un poco de esto, ¿no? Que emprender es tirar adelante algo sobre lo que poder alimentarse, ¿no? y generar economía. Hablando de esto en el siglo XXI y ahora, es muy complicado tener ideas brillantes, ¿no? Para mí es muy difícil innovar. Innovar no es ser creativo, o sea, ideas todos tenemos, antes lo decíamos contigo, ¿no? Tenemos esos dos partes del cerebro, ¿no? La creativa y la analítica. Crear, se puede crear, lo difícil es hacer que sea nuevo y que lo pongas en acción, ¿no? Innovación, algo que viene de dentro, nuevo y en acción. Ponerlo en acción, bueno, depende de dónde hayas vivido, nacido, es un drama, ¿sabes? Y ahí hay que ayudar las ideas buenas y sobre todo la gente que quiere poner en acción las ideas buenas, útiles. Yo creo en la innovación social, en ideas
que apliquen a un cambio trascendental de cómo estamos y cómo vivimos en positivo, y hay que ayudar, hay que serlo, y hay que alimentar, y hay que buscar esa financiación, y hay que llamar a esas puertas y decir si hay una inversión y hay un retorno, no te preocupes que va a haber el retorno, pero arriésgate, ¿no? Exacto, yo creo que has tocado aquí el core de todo, que además tú y yo nos conocimos a través de Imagine hace ya más de 10 años y que hablamos y vino Xavi Verdaguer al podcast, y que es la actitud esta de las ganas de empezar, o de, como hablábamos con él, de tirarse al agua, porque tuvimos una anécdota en el programa que Albert Ventura se tiraba al agua en un momento que no se esperaba a nadie, desde Cadaqués, antes de irnos a Silicon Valley. Pero creo que es la base, o sea, la gente a veces imagina como esto de emprender, por un lado, como empresa, que a veces no tiene por qué ser una empresa, puede ser intraemprender, puede ser un proyecto concreto, pero en cualquier caso es las ganas de actuar. Yo creo que este es una idea tan simple y al mismo tiempo tan difícil de contagiar, de promover, de decir, Exacto. Actúa, y porque además nos imaginamos quizá actuar a veces como muy gran escala, y en realidad la actuación es como muy de hoy, empieza hoy a hacer este paso y el otro ya vendrá, y como dices esta analogía de que tú quieres ir a otra ciudad de noche con el coche y solo ves lo que te enseñan los faros, ¿no? Pero tú sabes que si vas tirando esa carretera llegas a la otra ciudad, ¿no? Exacto, exacto. Yo creo que, exacto, hay que emprender y es actuar. O sea, yo siempre me encanta poner esto del énfasis en la acción. ¿Y acción cómo? Pues lo que recomiendas, pues acompañado con alguien que te pueda o no te pueda entender, ¿eh? Porque aquí siempre, ¿no? Si la idea es tan distinta y tiene que tener tanto impacto, obviamente no será una idea que se entienda a la primera. Entonces, trabajar sobre la comunicación otra vez y trabajar en esa reflexión de equilibrio, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? Porque coges riesgos, y si no cogieras riesgos no harías nada, no harías nada. El riesgo sale desde el punto de vista que sales de casa, ¿no? Entonces, esa gestión del riesgo o entender el riesgo y esa ambición, ¿no? Ver algo con ambición, pero también con visión, ¿no? Lo que tú has dicho, yo estoy viendo ahora mismo lo que me alumbra, ¿no? En la carretera, pero yo tengo la ambición de llegar a la ciudad, ¿no? Y ese equilibrio de hacerlo constante y de cuidarse, ¿no? Porque muchas veces en este camino de la visión, ¿no? No somos conscientes de que hay que cuidarse también. Entonces, algo que yo me gusta mucho acompañar ahora mismo, pues estoy acompañando a mujeres emprendedoras muy cracks, y que tenemos esa cosa de la mochila de las mujeres, de ese, ¿no? Esa palabrita siempre detrás de que no somos lo que se espera de nosotras, ¿no? Que es la famosa impostora, ¿no? Y que es curioso que aparece, ¿no? Y que aunque tú seas alguien de éxito, o sea, yo te puedo decir que hay mujeres que dices, pues si son unas cracks, si esta gente ya ha demostrado, pero aún así hay esa vocecita que te confiesan en pequeño comité, la luz de las velas, ¿no? Y te has de salir, y has de hacer sororidad, y has de decir, a ver, vamos a poner las cosas en perspectiva, que tú estás aquí, has tenido una idea brutal, lo has hecho, lo has tirado adelante, y es difícil, has tenido coraje y vas a seguir haciéndolo porque tienes una red. Total. Y esa red existe, ¿no? Total. Entonces sí que hay que poner en acción. Totalmente de acuerdo, y ya que has tocado el tema, hablemos un poco de ello, que me interesa, y estuvimos con Marc Galtés hablando mucho de ello, del cambio que nos queda aún para que la mujer en general tenga no solo el reconocimiento, sino el tipo de oportunidades a veces por un tema de conciencia social o incluso de prejuicios que aún hay en la sociedad, que son del siglo pasado, por decir algo, sino de 4 o 5 siglos para atrás, que aún están aquí. ¿Qué crees que es lo que más tiene que cambiar para que estemos en una sociedad más equilibrada en ese sentido? Sí, yo un poco lo comentaba en la no inauguración de la UPC, ¿no? Porque nosotros hicimos una apertura de curso del 23-24 en la UPC, que fue un poco distinta a las formalidades, que el acto en sí tiene que ser formal y riguroso, porque abrir el curso es para toda la sociedad, para mí es como algo fantástico que podemos estar haciendo en nuestra casa y que en otros países no se está pudiendo hacer.
el poder abrir el curso a universitarios y universitarias es maravilloso. Tiene formalidad, ha de tener formalidad, Vale. pero lo quisimos sacar de un poco Vale. lo más, lo que se ha repetido durante siglos, ¿no? en las universidades. Entonces hicimos pues un modelo de radio, de programa de radio, ¿no? Donde tuvimos a Mercè Fol, que le mando aquí un beso por su programa Solidaris, ¿no? en Cataluña Radio, y apoyarla, porque ese programa creo que lo deberíamos de poder escuchar todos ampliamente. Vale. Y con Mercè, ¿no? Me pregunta, oye, Montse, has sido la primera presidenta del Consejo Social de UPC. Y claro, yo le decía, y ahí la reflexión, el ser la primera presidenta me interesa, pero no por ser mujer, ¿sabes? Sino por el hecho de poder aportar, el hecho de ser alumni, de tener una visión de la sociedad, de mi trayectoria, ¿no? Dentro de mi humildad, de lo que yo he podido hacer, aportar mi punto de vista, y que efectivamente mi punto de vista va a tener un atributo, un poco hablando más en digital, ¿no? Tener un atributo, una característica, que es que soy mujer. Pero ojalá podamos ver hombres y mujeres, y ahí es lo que ha de cambiar, que los hombres y las mujeres, nosotros como seres humanos, como personas, estemos ya reflexionando que nos estamos perdiendo la mitad del talento, el 50% del talento que nace, esas mochilas, no esa gente, esa vida que nace, esa mochila que nace, y porque nace mujer, ¿no? Igual nos la estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque desde pequeña, ¿no? No va a tener ese acompañamiento en adaptarse o adoptar conocimiento. Y eso tenemos que revolucionarnos, tenemos que indignarnos todos, hombres y mujeres, ¿no? Y esto no va de una lucha obviamente feminista que está ahí encima de la mesa y hay que hacerla porque todavía nos falta, pero va de esa conciencia o ciencia de que debemos y necesitamos todas estas mochilitas, no importa dónde nazcan, con qué cultura ni con qué género. Y ese es para mí, ¿no? el día en el que ya no podamos definirnos, ¿no? Como tomamos un cargo o aceptamos, ¿no? Un cargo, porque ahí es una aceptación, ¿no? De un impacto social, lo hagamos independientemente de nuestro género, ¿no? Esto sería... Sí. Habríamos llegado al momento. Sí, pero nos falta mucho. Esto lo hablábamos con Marc Galtés, en el sentido en que yo estoy de acuerdo contigo y lo comentábamos, que estaría bien no tener que decir, pues esto, las cuotas, ¿no? No tener que decir, tiene que haber una mujer en este consejo de dirección o tal, pero la verdad es que no funciona si no lo haces. Es decir, yo creo que estamos tan desequilibrados en este sentido que necesitamos forzar, o sea, necesitamos... Claro. Yo creo que hay, como ha habido también, hablando de la narrativa y la comunicación, como una mala percepción incluso de lo que es ser feminista, porque quizás se veía como algo muy reivindicativo o desequilibrado solo para el favor de la mujer, pero es que realmente venimos de una realidad donde necesitamos que la sociedad sea feminista en ese sentido, porque estamos muy lejos. Y ahora diré algo quizá un poco radical, pero es que ahora viendo cómo está el mundo también pensaba, no sé si el mundo estaría tan en guerra si todos los líderes de los países fueran mujeres. Honestamente no lo sé. Porque no sé, claro. Porque miras a los ejércitos y quién se está pegando y son mayoritariamente hombres, ¿sabes? Entonces, es un poco, no sé si es muy radical, pero no sé si es tan radical, ¿sabes? Si necesitamos encontrar este equilibrio, ya no solo por el talento, sino por algo mucho más radical, que es que el mundo, como dices, los hombres y las mujeres somos diferentes, y por lo tanto necesitamos aceptar que como somos diferentes, si la sociedad tiene que funcionar, necesitamos esa diferencia por fuerza en todas las decisiones que se toman. O sea, yo diría, no se puede empezar una guerra si no hay 10 hombres y 10 mujeres hablando, ¿sabes? Para decidir, ¿vamos a la guerra o no? Espérate un momento, estamos todos, ¿no? Vale, ahora lo decimos, porque si no, me da que es uno de los resultados colaterales. Claro, y yo quiero ir un poco más allá de lo que dices, ¿no? Que es lo que decíamos antes, esa mochila, ¿no? Ese individuo, ¿no? Que tú, porque tiene un atributo que es mujer, ya desde pequeño ya lo separas, eso es un gran error sistémico, ¿no? O sea, yo ¿no? Como ingeniera de sistemas, ¿no? Un poco para pues esa visión que tengo de que ha de haber una arquitectura, ¿no? Tenemos una arquitectura en general en la vida, ¿no? Si miras la naturaleza, que tiene obviamente muchos milenios, ¿no? Hay un ecosistema, hay un equilibrio, ¿no? de seres vivos, ¿no? Y hay una sensación de estructura o de arquitectura. ¿Qué nos pasa en la sociedad? Que en el momento en el que tú discriminas o no aceptas o sustituyes a alguna de estas personas con esa mochilita,
estamos seguramente analizando un problema no desde todos los puntos de vista. Entonces, a mí me gustaría plantearme no solo 10 mujeres o 10 hombres, sino qué 10 mujeres y qué 10 hombres, y qué trayectoria que llevan en la mochila. Entonces, cuando algo es muy monocromático, oye, alerta. Alerta, porque algo estamos haciendo que no se van a ver los ángulos muertos, ¿no? En el coche es fácil entender, tú estás conduciendo un coche, imagínate que o todos nosotros nos sacamos los retrovisores. Ostras, cuidado, nos ponemos los retrovisores, sabemos que hay un ángulo muerto. Sí. Lo peor es cuando no lo sabes, ¿no? Lo peor es cuando te han educado. Y ese es el gran reto que tenemos en mucha población, ¿no? Que ha sido todavía educada, ¿no? Gente de mi generación, pero de más jóvenes, que esa educación que antes hablábamos, ha habido una educación en la cual no vemos a la persona, sino vemos el género, ¿no? O vemos la actitud inicial, no profundizamos. Sí, pero es que, y peor que eso es justo lo que has dicho, que no sabemos que no lo sabemos. O sea, yo creo que este tema que acabas de decir es muy crítico porque vuelve al que hablábamos antes de aceptar nuestra ignorancia. Es decir, yo puedo pensar que algo está mal, pero yo creo que hay mucha gente que piensa que algo está mal, pero no dice nada porque no sabe ni lo mal que está, ni sabe justificar por qué está mal. Exacto. Y yo creo que la gran parte del problema en el caso de las diferencias de género es que hay muchos hombres que no se atreven a hablar porque no saben lo mal que está y no saben cómo defenderlo. Y entonces aceptar esa ignorancia es el primer paso para decir, bueno, voy a hablar. Y ahí el riesgo es hablar y cagarla y que no te destrocen. O sea, el cancel culture que se habla, o sea, tenemos que empezar a aceptar que hay gente que dirá cosas y luego dirá, hostia, es verdad, la he cagado. Y no destrozar tampoco al personal, ¿sabes? Y aceptar que hay gente que tiene que intentar empezar a entenderlo y que lo pueden entender en voz alta. Y vaya, porque al final es la manera de poner sobre la mesa lo que la gente piensa que tiene que cambiar y empezar a cambiar. Y fíjate que hay una cosa muy básica que va más allá del género, que es el respeto por la dignidad del otro, ¿sabes? Y eso nos iguala a todos los humanos. Y ese problema, volvemos al equilibrio, ¿no? Si tú ves la sociedad en desequilibrio porque la ves, ¿no? La ves como alguien, ¿no? Como algo que está más elevado que otro, ¿no? O sea, vamos a decir así, si tú no ves que al final la vida nos hace dignos a todos, y eso es el gran reto que tenemos, ¿no? A todos y a todas. Ese es el reto, ¿no? Cuando tú dices, yo me he permitido, ¿no? Me permito pasar, no respetar a otro ser vivo, ¿no? O no me permito, eso es donde tendríamos que profundizar, ¿no? Es más el hecho de que cuando tú estás diciendo algo, cuando tú estás haciendo algo, sobre todo en esto, ¿no? que hablamos de, ahora mismo estamos hablando de feminismo, ¿no? Y machismo, es que en el fondo hay un diálogo de respeto y de dignidad. Y eso es tan básico, ¿no? Dices, no, pero esto es tan básico. Claro, va ligado a los valores. Y si tú en una sociedad no te han enseñado ese respeto, esa dignidad, al revés, ¿no? Te han dicho, no, es que tú te has de hacer, ¿no? Has de mandar, te has de hacer notar. Pues, ostras, ahí hay un conflicto, claro. ¿No? Y ese desequilibrio, ese fundamentalista se nos va cayendo, ¿no? Bueno, exacto. Ahí hay un otro reto relacionado con esto, y es que lo que comentaba antes, que es que los hombres y las mujeres somos diferentes y debemos aceptarlo. Y debemos aceptar que miramos y nos comportamos ante el mismo problema de forma diferente. Y por lo tanto, la dirección de una empresa, la dirección de un país, la gestión de lo que sea, lo haremos diferente. Y yo creo que falta la cultura esta de saber que no nos podemos comportar de la misma manera, sino que tenemos que aceptar esa diferencia y comunicarnos una vez más con esa conciencia del lenguaje, porque al final esto, ¿no? Pues, en el mundo tecnológico, yo cuando estaba en Silicon Valley, en tecnología, no había casi mujeres, o sea, no las veías a menudo, digamos. Me acuerdo que era como casi como una broma, ¿no? De decir, es que cuando ves mujeres es la pareja de algún ingeniero, era como tan exagerado que era cómico, ¿no? Por suerte ha ido cambiando un poco, pero no está ni mucho menos igualado, ¿no? Pero el reto para mí en tecnología era justamente esta idea de que los hombres quizá a veces
tienen una tendencia a tener un carácter fuerte, digamos... Es un arquetipo, ¿no? Yo creo que... Bueno, es un arquetipo... Pero tenemos que luchar también contra estas simplificaciones, ¿no? Yo te lo digo porque siempre, yo he hecho mi carrera, ¿no? Y a nivel profesional, y espero seguirla haciendo y todo, ¿no? Pero en el buen sentido de siempre he trabajado o he vivido, ¿no? O desde que empecé mi carrera académica, ¿no? Estudiando con hombres. Y hay un momento en el cual, claro que te ves distinta, ¿no? Porque eres minoría, ampliamente minoría. Pero sí que es verdad que acabas creando puentes y lazos de amistad, ¿no? Y yo tengo ahora mismo pues muchísimos amigos, hombres, que es eso, que es amistad. Hay que bajar un poco a la persona, ¿no? Decir, y eso es lo que nos cuesta, ¿no? A veces, y competitividad, por supuesto, o sea, ese rol de la mujer, obviamente que da soporte y todo, porque no, sí que lo tenemos, esa parte, pero los hombres también saben cuidar, obviamente, ¿no? Tú lo sabes porque eres padre ahora mismo, ¿no? Y estás con tu niña y los hombres también está esta capacidad. Lo que pasa es que a veces la maximizamos en las mujeres. Pues vamos a maximizar todo en todos, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿eh? No quiero, exacto, no quería, en ese sentido, no es tanto un tema de capacidad, porque justamente el ejemplo de ser padre me considero una persona en el sentido que tiene la capacidad de cuidar, sino de promoverlo, de que a veces justamente, o sea por expectativa de cómo se supone que se comporta un hombre o una mujer, o por tendencia en algunos casos, ¿no? Siempre recuerdo el ejemplo que pone Sheryl Sandberg, tiene el libro este de Lean In y ha hecho charlas y tal, y en una charla explicaba el caso, ¿no? Una anécdota, ¿no? Decía, yo voy a dar muchas charlas por muchas empresas tecnológicas, de muchas empresas, ¿no? Y cuando termino digo, bueno, una pregunta más, ¿no? Y dice, y me he dado cuenta de que cuando digo una pregunta más y se hace, cuando han hecho la última pregunta, hay gente que vuelve a levantar la mano. Y dice, y en la mayoría de casos son hombres. O sea, los hombres como que pasan y vuelvo a lo que decías tú antes, en ese sentido, que no sé si es los hombres que tienen que cambiar o las mujeres, pero tenemos que aceptar esta diferencia de que las mujeres dicen, no, yo, si has dicho la última pregunta, ya no la hago, quizá no sé si es un tema de educación o qué, pero tenemos que cambiar dos cosas. O los hombres dejan de bajar la mano, o las mujeres la levantan también, porque si no, se crea esa desigualdad. Pero no creo que el hecho en sí sea malo o no, sino que el ejercicio es aceptar que hay esa diferencia y compensarla de alguna manera, siendo conscientes. Volvemos a lo de aceptar que no sabemos muchas cosas y nos da miedo hablarlo, nos da miedo decirlo. Exacto. Porque todo el mundo le da miedo que me digan, hostia, esto que has dicho es sexista. Bueno, déjame ponerlo sobre la mesa y adaptarme y reconocerlo. Ostras, tengo ese problema. Y empezar a cambiar, porque es que si no, estaremos siempre con el miedo. Mira, ¿sabes qué? No diré nada, que es lo que pasa mucho, sobre todo en Estados Unidos ahora con toda esta conversación, digamos, llama de igualdad, de raza, etcétera, que es por un lado súper sana y por el otro lado, quien levanta la mano le cortan el de esto, ¿no? O sea, el cancel culture viene por ahí porque hay cosas que se pueden decir y hay cosas que no se pueden decir. Es delicado, pero necesitamos que haya una conversación sana, ¿no? Una vez más sobre la comunicación. Ha de haber la comunicación primero interna con uno mismo, de aceptar, mira, yo tengo estos límites y no los había visto antes, no había visto que había estos límites, y eso es una conversación interna sana, pero la otra es lo que dices, una conversación bien estructurada y sana, o sea, en el sentido de no vas a ofender o a buscar ofender si tú mismo, ¿no? Si tú mismo no aceptas que la otra persona parte de una base muy distinta, ¿no? Y esto es mediación, es debate y es retórica. Fíjate que nosotros, yo te he hablado mucho de las ciencias y la tecnología, pero es verdad, a veces la cultura ingenieril, ¿no? La que yo llevo encima con mi mochila bien puesta, muchas veces la he tenido que hackear, ¿no? Me he tenido que hackear, por eso dedicarme a acompañar a la innovación y estar innovando, porque me hackeo a mí misma cuando algo es estructuralmente perfecto, no puede ser, ¿sabes? Hay algo que falla. Los humanos nunca somos perfectos, es verdad, y nos falta mucho para ser perfectos, y entonces hay que trabajarlo, ¿no? Y lo que hacemos los humanos, estos sistemas, ¿no? Yo te puedo hablar de lo que yo sé, que es de sistemas informáticos, y hay sistemas impecables, ¿no? Y dices, ojo, esto es una maravilla, yo me he maravillado con lo que se ha hecho, y pues son soluciones de inteligencia artificial que están saliendo, que son maravillas, pero hay otras
son hiper mega imperfectas. Ya. Y entonces hay que asumirlo, ¿no? No vamos a vender que esto es perfecto porque no lo es, ¿no? Yo creo que se está ahora en este boom de este año, ¿no? de la IA generativa, vamos a ser conscientes de cómo hemos de entender cómo funciona la IA generativa para luego tirarnos todos como, ¿no? Como amores ahí, vamos a utilizar esto, ¿no? Bueno, un momento, vamos a pensarlo un poquito. Hay un tema que no hemos tocado, no sé si lo quieres tocar, pero que yo he visto también que hablas cuando hablas de las cosas que te apasionan y de lo que crees que es importante, que es el propósito, un poco encontrar ese propósito, ¿no? Lo he visto que lo has comentado alguna vez. ¿Tú tienes un propósito establecido, crees, en la vida? Y de hecho, perdona, a reformular la pregunta un poco más, barriendo para casa en este sentido, que es, ¿piensas en lo que te hace auténtica a ti? Sí, y es algo que además cuando hago mentoring, ¿no? Cuando acompaño a emprendedores, emprendedoras o acompaño a equipos, ¿no? Es lo primero que intento, ¿no? El propósito es muy difícil, o sea, alguien te dice, ¿qué propósito tienes cuando tienes 15, 20, 30 años? Y hay gente que sí que es vocacional, ¿no? Y eso que te decía, la mochila, ¿no? La mochila está fantástica que cuando naces la tienes, ¿no? Y luego la vas cargando y descargando. Pues hay gente que vocacionalmente, ¿no? Sabe que va a querer, ¿no? Curar algo, que va a querer, ¿no? Que está interesado por la moda. Artistas, ¿no? Hay niños que hacen unas cosas maravillosas y efectivamente al cabo de unos años son grandes artistas. Bueno, pero hay otra gente que no, ¿no? Que tenemos que encontrarlo, ¿no? Dentro de nuestra experiencia vital. Entonces yo creo que hay que explicarlo, hay que decir, las cosas no pasan porque el día a día, ¿no? Porque sale el sol ¿no? y entra la luna al cabo ¿no? de unas cuantas horas. Por sí solas, ¿no? No pasan. No pasan. Obviamente tú vives ahí y puedes tomar una decisión de hacer esto, ¿no? De decir, voy el día a día, veo salir el sol y vuelve y la noche pero yo creo que aquí, ¿no? Y que tenemos esa capacidad y se nos ha dado esa capacidad, ese misterio que no sabemos para igual ir más allá. Y esto hay que encontrarlo. Hay que encontrar. El propósito no lo vamos a encontrar mañana, lo vamos a tener que trabajar. Y yo pues he tenido que trabajarlo, ¿no? He tenido que trabajarlo porque de pequeña me encantaban las matemáticas, estaban muy bien, pero también me encantaba nadar, me encantaban muchas cosas. ¿Y qué he asumido? Que mi propósito es esa capacidad de que me encanten muchas cosas, ¿no? Esa curiosidad y poder, pues bien, esa capacidad que tengo de poder tener curiosidad y de poder plantearme a veces cosas que no son perfectas, si lo hacemos como propósito y podemos ayudar a la gente a que ponga en acción, y yo misma, ¿no? Poner en acción elementos estructurales que puedan cambiar, pues ojalá, ¿no? Encontrar lo que es la innovación disruptiva, ¿no? Poder trabajar en que este mundo no sea solo el que vemos en las pantallas, ¿no? Pues vamos a por ello, y tanto. Total. Me encanta. Me parece un mensaje, ya era un poco intencional, buenísimo para terminar nuestra conversación. Quiero agradecerte que hayas venido muchísimo y no sé si quieres añadir algo más final. Bueno, agradecerte a ti. Sé que estás haciendo este podcast que lo veo maravilloso. Lo he escuchado ya con gente que has entrevistado, que siempre aprendes, y agradecerte que lo hagas, porque cuando decíamos con el propósito es también atraer ese conocimiento, esas perspectivas distintas, y que quien sea que nos escuche, como mínimo, le hayamos sembrado un poco de duda, ¿no? Exacto. Y esto es lo maravilloso, el pensamiento crítico, el tener esa duda y el que cada uno la explore. Entonces, gracias. Muchísimas gracias a ti, Montse, un placer.